Mi nombre es Dylan Jiménez y agradezco mucho la oportunidad que me dan ahorita pues, para presentar el tema. Eh, Cuando vi la convocatoria de las jornadas, pues me puse a revisar un poquito la literatura en cuanto a la medicina y a la condición trans. Y este tema me surgió así de estar revisando varios documentos y me di cuenta de que pues existe como que el prejuicio, pues mucho de lo que han tocado en pláticas ahorita anteriores hablar de medicina y hablar de condición trans como que nos redirige la manera de pensar hacia cierto tipo de tratamientos y pues realmente muchas veces no va por allá. Primero que nada, bueno, quería comentarles qué es la atención primaria de la salud. Lo voy a estar manejando un poquito como primer nivel de atención o medicina de primer contacto, a lo mejor en el sentido estricto de la palabra, pues no es tal cual la definición unos con otros, pero vaya, en este sentido me sirve usarlos como sinónimo. La atención primaria de la salud es una estrategia que se definió en la conferencia de Alma-Ata. Se reunieron muchísimos países para redefinir un poquito los esquemas de salud, cómo van a ser los programas de salud en todos tal cual, en los países. Se trató como objetivo, pues, superar modelos biomédicos centrados en enfermedades, es decir, servicios curativos que son caros y basados en establecimientos de segundo o tercer nivel, es decir, establecimientos de salud un poquito más complejos, y cambiar esto y pasar ahora a modelos basados en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades. Es decir, enfocarse en prevenir la enfermedad y no solamente en tratarla. Definición tal cual es una asistencia sanitaria esencial basada en métodos tecnológicos prácticos. ¿Qué es lo importante? Que esté puesta al alcance de todos. La atención primaria a la salud es el primer contacto que tiene un paciente con los servicios de salud. Y en este sentido vamos a estar hablando de servicios de salud eh, tanto privados como del sector público, ponerlos al alcance de todos de una manera que sea sustentable para el país y tal cual. Formar un eje de integración estratégica de manera que la red de servicios donde se define el flujo de personas asignadas a diversas unidades de salud pueda responder a sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema de flujo donde las personas o los pacientes van a ingresar y se van a estar moviendo de manera que no se tengan cautivos como tal en el sistema de salud. Un poquito técnico, pero ahorita explico hacia dónde voy con esto. La atención primaria a la salud busca entonces fortalecer la calidad de la atención médica ambulatoria. Como les digo, es la puerta de entrada a los sistemas de salud y tiene que estar planteado de tal manera que resuelva la mayoría de las necesidades de atención de salud de la población en la que se encuentra. Los servicios de salud entonces deben ser congruentes a las necesidades locales, es decir, todos estos esquemas tienen que ser diseñados en específico de dónde van a estarse desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando a lo mejor un poquito de atención primaria, primer contacto, pues nos da un poquito la idea como medicina general, nada más, y pues no necesariamente va a ser esto. Para esto, pues, ¿cómo se crea este esquema de atención primaria en salud basado en prevención? Se basa en que existen niveles de atención. Vamos a tener un sistema desarrollado en un primer nivel de atención, un segundo nivel y un tercer nivel, de manera como tal, como se ve en la imagen, que el primer nivel sea la base de todo el sistema de salud. Es el tal cual el conjunto de establecimientos con niveles de complejidad necesaria para resolver con eficacia y eficiencia las necesidades de salud de la comunidad en la que se encuentra. De esta manera, pues como pueden ver en la presentación, el primer y el segundo nivel van a ser lo que trate de resolver la gran mayoría de los problemas de salud. En específico, el primer nivel, con un 85% de los problemas de salud, tiene que resolver el 85% de los problemas que se estén presentando. Un segundo nivel, a lo mejor un 10%, y un tercer nivel, solamente con un 5% de la problemática de salud. Ahora explico un poco más. Las necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, sino en problemas de salud que se resuelven. Como les comentaba, primer nivel, puerta de entrada, el primer acceso que tiene una población a los sistemas de salud.
Es entonces, pues tal cual, pensamos en un inicio como medicina general y pues no, no necesariamente. Por ejemplo, en el estado donde yo estoy, en el primer nivel de atención tenemos servicios de ginecología, tenemos pediatría, tenemos servicios de psicología por tener una alta prevalencia de trastornos mentales, de depresión, de suicidio. Tenemos nutrición, tenemos odontología y servicios básicos de laboratorio y ultrasonido en algunas unidades estratégicas. Es decir, el primer nivel de atención tiene que designarse o diseñarse de tal manera que resuelva la gran mayoría de los problemas que está enfrentando la población, los problemas de salud. El primer nivel, como les comento, es el más cercano a la población, es tal cual, el primer contacto que tiene una persona con los servicios de salud y permite resolver las necesidades de atención básicas más frecuentes. Tiene que tener el esquema de promoción de la salud, prevención de las enfermedades y procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es decir, ahí se va a dar el seguimiento de patologías que sean a largo plazo. Son establecimientos de baja complejidad y tienen que estar diseñados de manera que, como les comentaba, resuelvan aproximadamente un 85% de los problemas prevalentes en la comunidad. Permite adecuada accesibilidad a la población, tienen que estar al alcance de la población con una atención oportuna y eficaz. El diseño y el tamaño, pues obviamente puede variar, como les digo, tiene que estar diseñado en base a las necesidades de salud y las funciones que va a tener este primer nivel son vigilancia epidemiológica, actividades de promoción y prevención de enfermedades, detección temprana de enfermedades, que este es un punto básico que pues ahorita se tocó en pláticas anteriores, rehabilitación física, consulta dental, consulta general, medicina preventiva, enfermería. Esto un poquito de manera general, pues como les digo, realmente si la situación de salud en la población lo amerita, cualquier tipo de especialidad se puede llevar a este primer nivel de atención. El segundo nivel como tal de problemas de salud que requieren algún internamiento hospitalario o atención de urgencias. Eh, como tienen un mayor grado de complejidad de estos sistemas de salud, estamos hablando a lo mejor de las especialidades básicas, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia. Tiene que diseñarse, como les comentaba, de tal manera que al complementarse con el 75% de la problemática de salud en la comunidad. Y por último, el tercer nivel. En el tercer nivel se tienen que atender problemas poco prevalentes, patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología, que resuelvan aproximadamente pues, solamente un 5% de enfermedades, tal cual que se van presentando en la comunidad, y atención a problemas que no pueden ser resueltos en los otros niveles de salud. Tienen que ser centros de alta especialidad. Ahora, ok, la atención primaria, como les comento y les insisto, es el primer eslabón que los ciudadanos tienen para acceder a los servicios de salud. El médico entonces que se encuentra en la atención primaria debe estar preparado para los nuevos retos que hace unas pocas décadas apenas podían sospecharse. Este estudio se me hizo muy interesante, se hizo en la Comunidad de Madrid, que demostró la condición trans es muy poco conocida entre los médicos de la atención primaria. Segundo, más de la mitad de los médicos encuestados atendieron al menos a una persona trans durante el ejercicio profesional y casi el 70% de estos médicos dijeron dispuestos a asistir a cursos formativos sobre el tema. Un poquito ahí el estar dispuestos era de manera gratuita, o sea, no pagar. Con esto, bueno, pues no se trata de que los médicos del primer nivel a lo mejor inicien un tratamiento específico, es decir, tratamientos hormonales, quirúrgicos o demás, pero sí es necesario que tengan un conocimiento sobre los temas. Este otro estudio se realizó en varios países y nos habla un poquito de la población, como lo mencionaban en anteriores presentaciones también. 1% de las personas se describe como transgénero, 1% no binario, no conforme con su género o de género fluido, y 1% como ninguno de los anteriores, pero no masculino o femenino. Ok, viéndolo en porcentaje, a lo mejor
podría verse un poco pequeña la cantidad, pero hablando como tal de personas, hablando de pacientes, estamos hablando de millones de personas en esta situación. Entrado esto a México. En México tenemos 5 millones de personas, que es un 5% de la población, que se autoidentificaron como orientación sexual y de género LGBTI. 94% de estos 5 millones se identificaron como de orientación sexual LGB y el 18%, es decir, casi un millón de personas con una identidad de género T. ¿Okay? Recalcar en este sentido, una de cada 20 personas de 15 años y más de edad en México se autoidentifica como población LGBTI. Como les comentaba, a lo mejor en cifras de porcentaje no hace tanto ruido, pero al convertirlo realmente en pacientes, en las personas, estamos hablando casi cerca de un millón de personas, eh, además del total de la población de 15 años y más, el 38%, es decir, 300,000, se declaró ser transgénero o transexual, un 65%, es decir, medio millón de personas, respondió tener alguna otra identidad de género. Esto nos da un poquito la perspectiva de realmente la cantidad de personas que tenemos en esta situación. Bien, la sociedad en general y el contexto médico en particular han hecho eco del incremento en el número de personas trans visibles en los últimos años. Las personas, al ser un poco más visibles, pues se enfrentan un poco más a estos esquemas de salud. En ese sentido, las necesidades de medidas que procuren una atención sanitaria integral en las personas trans tienen que tener los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informado, no discriminación, calidad en la atención, especialización, proximidad de los servicios y no segregación. Ahorita explico un poquito más qué significan esto. Médico de primer nivel de atención o el médico de atención primaria. El primer contacto con los servicios de salud, con los pacientes, el compromiso de todo buen médico en este sentido es ofrecer a su población la mejor atención médica posible, terapéutica y profiláctica, es decir, tratamiento de las enfermedades, pero prevención de las mismas también, y tener una capacitación continua en todos los temas a los que se está enfrentando en cuanto a la salud. Las personas trans, pues habitualmente evitamos o retrasamos muchos servicios médicos preventivos debido a experiencias previas de discriminación. Creo que en este sentido, todas hemos tenido alguna aproximación a algún servicio de salud en el que se nos cuestiona por qué aplicar ciertos medicamentos, por qué realizarnos ciertos estudios que realmente son muy sencillos, son de manera, o que se realizan de manera común en la población de pacientes, pero al existir cuestionamientos por parte del personal de salud, muchas veces, pues ahí mismo nos vamos alejando nosotras mismas de estos servicios de salud y muchas veces que son preventivos, es decir, no llegar al punto de las enfermedades. En el sentido de problema terminológico, esto ha sido un problema a lo mejor en el punto o en el aspecto de instituciones y de aspecto médico, porque existe una falta de acuerdo al momento de definir ciertos conceptos. Esto tiene consecuencias directas para el tratamiento de las personas trans. Esta situación afecta al reconocimiento y el abordaje de las necesidades y expectativas y disparidades de salud que experimenta este colectivo. Ok, si bien el concepto de transexualidad llegó a estar dentro de la clasificación internacional de enfermedades en la OMS como una enfermedad, actualmente ya no se plantea como una condición patológica, sino como una realidad que incluye a nosotras, las personas trans, eh, como personas que viven de acuerdo con su identidad de género, ya sea con o sin transición médica, es decir, hormonal o quirúrgica. Me llamó un poquito la atención, está un poquito cargada la diapositiva, pero sí quisiera comentarles. La última versión del CIE 11, que es la clasificación internacional de enfermedades, es del 2022. En este sentido, se incluyó ya discordancia del género dentro de la sección de situaciones relacionadas con la salud sexual. ¿Con qué fin? Se justificó de manera que se quiera asegurar la cobertura sanitaria al colectivo trans. Para esto se incluyeron 3 diagnósticos.
discordancia de género sin especificación, discordancia de género en la infancia y discordancia de género en la adultez o adolescencia. El problema con esto viene un poquito con la definición que se le está poniendo. Tal cual, textual, en lo que está en la clasificación, nos marca que esta condición es una incongruencia marcada y persistente entre el género experimentado por un individuo y el sexo asignado, lo que a menudo conduce a un deseo de transición para vivir y ser aceptado como una persona del género experimentado a través de tratamiento hormonal, la cirugía u otras prestaciones sanitarias. Ok, un poquito ambiguo. ¿Qué pasa? Lo que sigue en las definiciones nos dice, variaciones en el comportamiento de género y preferencias no constituyen por sí solas una base para asignar el diagnóstico. Quita un poquito lo de la autodeterminación. Y estos dos pequeños párrafos nos hablan de lo que es la discordancia de género en la infancia y nos habla, tienen que existir juegos imaginarios, juguetes, juegos o actividades y compañeros de juego que son típicos del género experimentado en el lugar del sexo asignado. Y la discordancia debe haber persistido aproximadamente durante 2 años. Esto está textual en la definición. ¿Qué nos indica entonces? Nos da a entender que existen juegos, que existen juguetes, que existen actividades que son de niños y actividades que son de niñas. Creo que esto viene siendo un retroceso, un poquito en tal cual, la manera de ver esto. Y pues dichos conceptos contribuyen entonces a que el deseo de transición médica se siga contemplando como un indicio clínico que requiere un diagnóstico psiquiátrico, de manera que se mantiene una aproximación a enfermedad a la condición trans. Bueno, Queda un ok, minuto, Dylan. ok, ahora me apresuro. No todo lo que lleva un diagnóstico es una enfermedad y no todo lo que tiene un tratamiento es una enfermedad. Esta frase me gustó muchísimo. La dijo la doctora hace unas semanas. Ok, mayor parte de la problemática en la salud de las personas trans no difieren del resto de la población. ¿Qué quiere decir esto? El acercamiento que tiene una persona trans a los servicios de salud, en la gran mayoría de los casos, no es por una condición o directamente relacionada con la condición trans. Es algo que a lo mejor tal cual van a llegar por los mismos problemas que van a llegar cualquier otro tipo de persona. Ser trans no es una enfermedad. El médico que recibe una persona trans tiene que tener en este sentido eh, bueno, principales aspectos preventivos, se le van a brindar los aspectos preventivos de toda persona que se acerque a los servicios de salud. Las personas trans deben de ser incluidas en los programas de cribado y atención integral. No se debe presuponer que toda persona trans demandará un tratamiento masculinizante o feminizante y no tener una actitud crítica ni moralizante ante consumo de sustancias ilícitas o trabajo sexual. Y siempre se tratarán y prevendrán todas las enfermedades no relacionadas con la condición de la persona trans. Las propuestas de mejora en este sentido, bueno, pues van a ser de dos vías, unas directamente a través de las instituciones o las políticas de salud y otras directamente de los profesionales de la salud. Ya voy cerrando con esto. Por parte de las instituciones, bueno, tal cual, lo que se necesita es la capacitación del personal de salud. Es importante que tengan conocimiento, competencia cultural trans, la capacidad de atender a las personas con un lenguaje respetuoso. Este punto, estandarización en el registro electrónico, el género con el que prefiere la persona registrarse es muy importante y son pequeñas cositas que pueden hacer las instituciones, pero realmente tienen mucho significado. La autodeterminación, como les decía, aspectos médicos, pues tal cual, que lo consideran como que se le está quitando parte al punto médico para decidir sobre la condición trans. Y hay otras posturas, pues tal cual, que la autodeterminación tiene que ser propia de la persona. Realmente, en este sentido, la función de los médicos tiene que ser informar, de manera que la persona sí tenga esta autodeterminación, tenga la decisión ella misma, pero pues con la información y los recursos necesarios, bueno, que pueda dar el aspecto médico. Por parte del personal de salud, directamente de los profesionales de la salud, pues primero que nada, que no existe una talla única, no existe una receta de cómo se va a llevar la salud trans o cómo se va a llevar la salud de una persona trans que llega a los servicios de salud. Las consultas médicas tienen que enfocarse en necesidades específicas del individuo, a qué es a lo que está llegando a los servicios de salud. Ofrecer información sobre posibles tratamientos médicos y informar sobre los posibles efectos secundarios.
como tal. Perdón. Puntos importantes, atención centrada en el paciente, que el paciente tenga la autonomía, que tenga esta sensación de autonomía, que sepa que es suya la decisión, pero brindarle todas las herramientas de información necesarias. Enfoque integral, no hacer omisión a la búsqueda intencionada de ciertas patologías, pues tal cual a lo mejor por el prejuicio o la incomodidad de tener que hacer ciertas preguntas. Tener consentimiento informado, la persona tiene que tener todos los recursos de información por parte del médico, pero ser ella la que haga la decisión. Y pues como todo en medicina, reducción del daño. Ya estamos en tiempo, Dylan. Ok. Eh, lo último, realmente estas dos tablas se me hicieron muy interesantes. Nos habla de cosas que tienen que tener así en conocimiento común los médicos, solamente comentarlas. Los tratamientos de cribado, las detecciones tempranas que tienen que hacerse en los servicios de salud, son en muchos sentidos las mismas que tienen que hacerse en la población en general. Pero muchas veces el aspecto o prejuicio del personal de salud o la falta de conocimiento hacen que no se ofrezcan de manera regular a al llegar a los servicios de salud. Esta última, bueno, pues son materiales de apoyo. Tenemos en internet que son de manera gratuita. Este segundo lo quitaron ahorita un momento, pero pues sigue estando ahí buscando. Son guías gratuitas que tiene el personal de salud, donde se puede hacer un acercamiento más para tratamiento de personas trans. ¿Ok? Tal cual. Por Bien, último, pues cerrando, eso es el objetivo que tenía yo como plática. Realmente, yo creo que la conocimiento o información del personal de salud va a ser el punto clave, porque pues sí podemos estar teniendo ciertas omisiones eh, en ofrecer ciertos servicios que existen en los centros o los sistemas de salud, simplemente por la condición trans. La información y la capacitación continua del personal de salud son la pieza clave para esto. súper. Mil gracias, Dylan. Bueno, entonces abrimos el bloque de preguntas y respuestas. En lo que alguien levanta la manita, yo tengo dos justamente comentarios sobre el término de la condición trans y sobre lo de la OMS, ¿no? Que viene muy al caso lo que pasó hace poco con Perú. Justamente por un lado, yo no creo que ser trans sea una condición porque no nos condiciona absolutamente nada, ¿no? Ser trans más bien es, es, es una identidad que tomamos con orgullo, eh, con motivo de lucha. Porque hay personas que transicionan y no abrazan el término trans como identidad, ¿no? Simplemente son personas que se abrazan dentro de alguna otra, por ejemplo, identidad sexogenérica, como simplemente hombres o simplemente mujeres y nada más, o simplemente NB, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo no creo que nos condicione nada y que ser trans no sea una condición. Sin embargo, yo creo que, entre comillas, sí, creo que nos debería condicionar al compromiso de militar nuestro género, ¿no? Porque no se trata nada más de vivir en un género que el día de hoy ya tenemos ciertos derechos y libertades reconocidas, más no garantizadas, y que por eso tendríamos que condicionarnos nosotros mismos a luchar para seguir justamente avanzando en la adquisición de estos derechos y libertades. Y ahora lo mencionaste muy bien, Dylan. Eh, justo la OMS lo hace muy mal, ¿no? Y Perú lo hace peor, ¿no? No porque tengamos, o sea, no porque necesitemos un acceso a tratamientos, un acceso a, etcétera, etcétera, a servicios de salud, no tendríamos que ser patología, ¿no? Justo la OMS nos patologizó en el 2018, pero nos siguió dejando como incongruencia de género, como cuando, o sea, preguntémonos, ¿dónde demonios está escrito de manera objetiva y universal que XX y vulva significa falda y yo que sé, tacones, ¿no? O XY significa pantalones, agresión y opresión, es decir, machismo, ¿no? O sea, justo no hay en ningún lugar escrito, ni lo habrá nunca de manera objetiva y universal e irrefutable que XX signifique tal expresión de género, tal orientación, tal, ta, ta, ta. Entonces, esto de incongruencia está
pésimo, ya que se está suponiendo que tiene que, de base, existe una congruencia como biológica, objetiva, de que XX es a femenino y XY es a masculino. Entonces eso está pésimo, ¿no? La OMS está todavía en el año del caldo. Ha hecho muchas cosas buenas, pero sigue en el año de la canica, definitivamente. Y lo que hizo Perú peor, ¿no? O sea, Perú fue un pasito más adelante y dijo, a ver, sí, es que para darle atención médica a las personas trans les tenemos que poner como patología, ¿no? Pero, o sea, a ver, Perú atiende embarazos, ¿no? En el sistema de servicio de salud, en la salud pública. Y el embarazo es un diagnóstico, no es una enfermedad y requiere tratamiento como ya lo decía Dylan al final de la presentación, o sea, no todos los diagnósticos son enfermedad y no todos los diagnósticos, eh, más bien, no todos los tratamientos su- suponen de base una enfermedad. Entonces, eso que hizo Perú es falaz, ¿no? No tiene ningún sustento. Se nos ha patologizado en ese país nada más por odio, se tenía que decir y se dijo. Porque se tratan muchos diagnósticos que no son enfermedad y se les da tratamiento a muchos diagnósticos que tampoco son enfermedad. Entonces, tenemos, creo que desembarazarnos de toda la terminología patologizante y medicalizante de nuestras identidades, porque lejos de ser un diagnóstico, somos más bien una virtud. A mí me encanta hablar sobre la euforia de género por el término, por la terminología en griego. Eus, bien o bueno, foré, llevar, euforia, un bien llevar de nuestro género, o como se traduce literalmente del griego antiguo, euforia es fuerza para soportar. Y eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? La comunidad trans tenemos una fuerza para soportar, no nada más individualmente, sino colectivamente. Entonces, creo que justo como bien apunta Dylan, lo más importante en la atención primaria de la salud es sensibilizarnos como médicos, eh, y tratar de dar un acompañamiento empático y desde el corazón. Literalmente se escucha como una plática de superación personal, pero no, neta, sí lo que tenemos que dar es eso, porque las guías están, o sea, la parte científica y farmacológica, ahí está, o sea, es muy sencillo. Lo que nos cuesta mucho es darnos esta atención con amor, ¿no? Pero sí, justamente era nada más comentar esto. Entonces, no sé si alguien más, mi querido Alec, ¿hay alguna pregunta? Sí, dos. Bueno, Chris menciona que, bueno, es una petición que si podríamos compartir las referencias que utilizó Dylan. Entonces, sí. Compartimos la presentación, si puedes pasármela, por favor, Dylan. Y la segunda es de Sí, claro. Mariana Ojeda. La leeré. ¿Qué tan cercano o qué tan probable sería la creación de una guía clínica en Latinoamérica que atienda la perdón, amanesis y la exploración clínica dirigida a personas trans, haciendo énfasis en dar atención a su biología con tratamiento hormonal y o procedimientos quirúrgicos? Ok. Por parte del IMSS existen unas guías un poquito desactualizadas, pero vaya, ya existe este primer acercamiento. Entonces, pues vaya, poco a poco es que se está haciendo este avance. Sí, justamente sobre esto, sí se están trabajando para que podamos hacer una anamnesis mucho más adecuada, pero es una escalera de situaciones que tenemos que ir logrando poco a poco, porque las guías de práctica clínica no pueden surgir nada más así. Primero tenemos que reformar la Ley General de Salud, ¿no? Para que entonces en esta ley ya existamos las personas trans como sujetos de derecho, sujetes de derecho, más bien sujetes al acceso de derechos y libertades en materia de salud. Después de que ya estamos dentro de la Ley General de Salud, de aquí hacemos la norma oficial mexicana de salud trans. Y una vez que tenemos la norma oficial mexicana o la NOM en salud trans, entonces a partir de esto ya se sustenta la creación de guías de práctica clínica, lo que nos va a permitir hacer lo que hasta cierto punto, dentro de las posibilidades, estamos tratando de hacer en breve. Bueno, en Transalud ya lo hacemos, que son rotaciones de especialidad de salud trans, pero también en el CIENI, que ya más adelante el doctor Santiago nos va a platicar un poco de todo lo que se hace en el CIENI. Pero crear también la especialidad y las rotaciones de salud trans y las materias en las universidades de salud de medicina, la materia de salud trans. Entonces,
claro que es la guía de práctica clínica, pero primero viene la reforma en la Ley General de Salud para crear la norma oficial de salud trans, para entonces crear las guías de práctica clínica para que podamos tener unas materias y especialidades en salud trans. Entonces, es un camino largo, larguísimo, sin embargo, ya estamos avanzando en este. Y sí, sí se va a hacer. Primero tenemos que hacerlo en el país.